Nos sentimos agradecidos a nuestro Padre Celestial porque nos da otra vez el privilegio de salir al aire. Mi nombre es John Lopera y me acompaña el hermano Frank de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un programa más de el mensaje de Dios para este tiempo del fin. Pero antes de entrar de lleno a la presentación del mensaje, vamos a invitar la presencia de nuestro Padre Celestial en nuestro medio a través de una palabra de oración. Nuestro Dios que moras en el cielo, Señor, agradecido estamos, Padre del cielo, por la oportunidad que usted nos da de llevar su palabra a través de este medio radial. Amén. Señor, en esta hora imploramos, Santo Espíritu, que esté con nosotros, Señor, que sea Él quien dirija esta programación, Señor eterno. Amén. Una bendición especial por esos amigos oyentes y hermanos que están en sintonía, Señor, esperando su palabra. En el nombre bendito de Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. En esta hora queremos una vez más darle la bienvenida a cada uno de ustedes, amigos oyentes. Gracias por su fiel sintonía. Gracias por darnos el privilegio de entrar a sus hogares o donde quiera que nos estén escuchando en estos momentos, bien sea a través del internet o a través de los diferentes medios que este programa sale al aire. Queremos darle una bienvenida a cada uno de ustedes. Esperamos de que estos programas estén siendo de mucha ayuda espiritual y de preparación para ustedes, ya que estamos muy cerca del tiempo del fin. Si usted se desea comunicar con nosotros, hágalo, bien sea a través del correo postal o a través de una llamada telefónica. Daremos nuestros números de teléfono y nuestra dirección postal casi al final del programa, así que esté pendiente, tenga papel y lápiz a la mano para que puedan ustedes anotarlos. Vamos entonces a hablar de este segmento de salud, que es también lo traemos con mucho amor para cada uno de ustedes: salud y temperancia. Salud es el funcionamiento equilibrado de todos los elementos que constituye el ser humano: cuerpo, mente y espíritu. Y temperancia es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y la abstención completa de todo cuanto sea perjudicial, sobre todo de bebidas alcohólicas, tabaco y drogas. Bien, hermano John, en los minutos de salud vamos a seguir dando consejos de salud para la familia. Y en este programa vamos a mencionar 10 señales del cáncer intestinal que no se debe ignorar. Así que, amigos oyentes, pongan atención a estas señales que vamos a dar. Pero antes vamos a poner la palabra de Dios por delante como de costumbre. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 31 nos dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amén. ¿Cuáles síntomas podemos, hermano John, empezar a mencionar como consejo de la salud? Así es, excluyendo los cánceres de la piel, el cáncer intestinal o cáncer colorectal, como se le conoce, es el tercer cáncer más común diagnosticado en hombres y mujeres en los Estados Unidos. Si usted está experimentando cualquiera de los síntomas descritos aquí que vamos a mencionar en este programa, es mejor que usted hable con su médico. Podría no ser tal vez nada y es probable que esté absolutamente bien, pero para su tranquilidad vale la pena visitar al médico. Vamos a hablar entonces, hermano Fran, primeramente acerca de los factores de riesgo del cáncer colorectal o el cáncer del colon. Tenemos la historia familiar. Hay evidencia de que el cáncer intestinal es hereditario. Según el sitio web de la NHS, alrededor de un 20% de las personas que desarrollan cáncer de intestino tiene un pariente cercano, como la madre, el padre, hermano o hermana, o un familiar de segundo grado, como el abuelo, el tío, la tía, que también han tenido cáncer intestinal. Exacto. Entonces también podemos hablar de otro factor de riesgo. Número 2 sería la dieta. De eso hemos hablado mucho a través de estos programas. Hay una gran cantidad de evidencia, amigos oyentes, que sugiere una dieta alta en carne roja y procesada puede aumentar las posibilidades de desarrollar cáncer intestinal. Por lo tanto, es aconsejable mantener una dieta saludable. Oigan bien, baja en grasas saturadas y alta en fibra, con el fin de reducir el riesgo de cáncer del colon. También tenemos la persona que fuman, hermano John. Los que fuman cigarrillos tienen una mayor posibilidad de desarrollar cáncer del intestino.
Y también otros tipos de cáncer, por ejemplo, los pulmones y otras enfermedades del corazón también. También no podemos dejar de mencionar otro factor de riesgo que es el alcohol. Un importante estudio llamado estudio EPIC mostró que el alcohol estaba relacionado con el riesgo de cáncer intestinal. Más bien preocupante, el estudio mostró que incluso pequeñas cantidades de alcohol puede ponerlo a usted, amigo oyente, si usted bebe alcohol, en un mayor riesgo de desarrollar cáncer intestinal. El estudio EPIC mostró que por cada 2 unidades de alcohol que una persona bebe por día, su riesgo de cáncer de intestino aumenta en un 8%. También tenemos la obesidad. Hombres y mujeres obesos tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer intestinal en comparación con aquellos con un peso saludable. Esto tiene que ver mucho con la dieta, hermano John, el ejercicio y su manera de estilo de vivir, ¿no? Exacto, y ya que usted está hablando del ejercicio, podemos hablar de otro factor de riesgo que es la inactividad. O sea, las personas que no hacen ejercicio son más propensas a desarrollar cáncer intestinal que las que hacen ejercicio. Y recomendamos, como siempre, hermano John, que no es entrar a un gimnasio 3 y 4 horas. Salga a caminar alrededor de su casa y ya eso ayuda bastante. Sí, exactamente. Tenemos trastorno digestivo también, personas que sufren de eso. La persona con enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa tienen más probabilidades de desarrollar ese tipo de cáncer intestinal. Y también podemos mencionar otro factor de riesgo que son los antecedentes raciales y étnicos. Los afroamericanos aquí en Norteamérica son más propensos a desarrollar cáncer intestinal que cualquier otro grupo racial en los Estados Unidos. Los judíos de origen europeo oriental también tienen una alta probabilidad de desarrollar la enfermedad. También si usted tiene diabetes tipo 2, una enfermedad muy común hoy en día en este país, hermano John. Las personas con diabetes tipo 2 tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer intestinal. La diabetes tipo 2 y el cáncer intestinal tienen algunos de los mismos factores de riesgo, como el exceso de peso, por ejemplo. Y el número 10, otro factor de riesgo, vamos a ampliar un poco más acerca de este peligroso cáncer que es muy peligroso y muy traicionero, que es el cáncer del colon o el cáncer intestinal. También podemos hablar acerca del trabajo de turno nocturno. Oigan bien, si hay alguna de las personas que nos están escuchando en esta hora que trabajan de noche, en altas horas de la noche. O sea, los resultados de un estudio reciente mostraron que las personas que hacen trabajo nocturno durante al menos 3 noches al mes, durante al menos 15 años, tienen más probabilidades de desarrollar cáncer intestinal. Sin embargo, es necesario realizar más investigaciones para confirmarlo. Y bueno, hermano Fran, pues sí podemos decir con seguridad que la noche se hizo para dormir, no para trabajar. ¿Estamos de acuerdo? Bien, hasta aquí los minutos de salud. Esperamos que sean de mucha bendición para cada uno de ustedes, amigos oyentes. Hermano John, sin más preámbulo, vamos a entrar lo que es al tema para hoy, la continuación de la serie que hemos estado dando. Y vamos por la número 6, o sea, el conflicto inminente, parte número 6. Con el subtítulo, el fin del protestantismo. Precisamente este año, 2017, hermano John, se cumplen 500 años de que surgió la protesta allá con Martín Lutero. Y es curioso que se está celebrando los 500 años de una manera como reversa, porque ahora la celebración es unido los protestantes con Roma. O sea, el protestantismo, la protesta salió de salir de allá, pero ahora se están celebrando los 500 años uniéndose con Roma. El protestantismo comenzó con la separación de Roma y se está celebrando con la unión. Y ahora se está celebrando con la unión. Vamos a primero a leer algunos versículos, hermano John, antes de entrar a lo que es al tema para hoy. Voy a leer, hermano John, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 17 y 18. Usted tiene por ahí Apocalipsis, ¿no? Ajá. Dice 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 17 y 18. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos que no sea arrastrado por el error de los inicuos, cargáis de vuestras... no puedo leer bien. Cargáis de vuestra firmeza. Ante bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Hermano John, la Biblia siempre amonesta a la persona sobre el engaño, ¿no? Muy importante. Es importante el mensaje que hemos preparado para nuestra querida radioaudiencia en esta hora, porque todos estos son eventos prácticamente del cumplimiento profético de los libros tanto de Daniel como del libro de Apocalipsis. ¿Por qué nosotros nos preocupamos por traer estos programas? Porque estos programas nos dicen a las claras de que el tiempo del fin está cerca, hermano Frank, y que nosotros necesitamos prepararnos para lo que viene. Vamos a empezar entonces a mencionar otro texto, aparte del que usted acaba de mencionar, en el libro de Apocalipsis. Este es un capítulo muy conocido por las personas que sintonizan este programa cada semana. Apocalipsis capítulo 13, versículos 14 y versículo 15, que nos dicen: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, o sea, la imagen de la bestia en el tiempo del fin, que representa el protestantismo apóstata de Estados Unidos, que se va a unir con el gobierno. Y ya estamos viendo, hermano Frank, ese acercamiento ya del gobierno civil con las iglesias protestantes de este país. Lo hemos mencionado en programas anteriores. Sigue diciendo el texto de Apocalipsis 13:14, mandando a los moradores de la tierra, o sea, los ciudadanos de este país de Norteamérica, que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Se está refiriendo, por supuesto, este texto a la primera bestia que sube del mar de Apocalipsis 13:1, que representa en el tiempo del fin al poder papal. Versículo 15 de Apocalipsis 13, y se le permitió infundir aliento, o sea, vida, a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. O sea, hermano Frank, que esto se hará por medio de leyes civiles cuando se unan nuevamente en Estados Unidos se una nuevamente la iglesia con el Estado. También otro versículo ahí mismo en Apocalipsis 13 nos dice, refiriéndose al mismo sistema, después vi otra bestia que subía de la tierra, o sea, Estados Unidos, que tenía 2 cuernos, semejante a un cordero, pero que hablaba como dragón. Muchas personas, hermano Frank, que sintonizan este programa siempre, tal vez si hay alguna persona que nos está sintonizando recientemente o por primera o segunda vez, no sé, pero nosotros hemos hablado mucho de esta segunda bestia, Apocalipsis 13. Muchas personas se sorprenderán cuando nos oyen decir que esta segunda bestia representa a los Estados Unidos de Norteamérica. Nosotros tenemos una serie que presentamos anteriormente basado justamente en esa bestia que sube de la tierra. Se declarará que los hombres ofenden a Dios muy pronto en este país al violar el descanso del domingo, que este pecado ha traído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria, y que los que proclaman la vigencia del 4º mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. Hermano Fran, me llama mucho la atención la última parte del versículo 11 de Apocalipsis 13, y esto no es un invento de nosotros, porque esto lo dice la palabra del Señor. Dice claramente que este país, cuando fue establecido en sus inicios, en sus comienzos, por los padres de esta nación, como George Washington, como Benjamin Franklin y todos estos hombres, establecieron esta gran nación con bases cristianas, o sea, bases bien sólidas, bien fuertes, y basado en esas bases que estos padres de esta nación pusieron como esa piedra angular, pues de ahí sale la Constitución de este país, que es el documento más importante de que este país tiene. Y basado en esa Constitución podemos darnos cuenta que Apocalipsis no se equivoca, porque Apocalipsis, la segunda parte del versículo 11, dice que este país iba después a hablar como un dragón. ¿Podemos ampliar un poco más en cuanto a eso? Sí, porque también tenemos que hablar, hermano John, que el catolicismo romano ha tomado control espiritual de la Cámara Baja del Congreso de los Estados Unidos, que supuestamente debe caracterizarse por este país como
protestante. Muchas personas de los que nos están escuchando no saben que esto está pasando dentro del gobierno de este país de Norteamérica. Por primera vez en la historia de la ex nación protestante de los Estados Unidos, las decisiones de su Corte Suprema están plenamente en manos de católicas romanas, con 6 jueces católicos, 3 jueces judíos y ningún juez protestante. La toma del control de la Corte Suprema por parte del catolicismo romano se inició hace 30 años y avanzó progresivamente con los nombramientos de los actuales jueces católicos y judíos mediante los últimos 5 presidentes de esta nación. Muy importante eso lo que usted acaba de mencionar. La Corte Suprema solo requiere la simple mayoría de 5 votos para aprobar cualquier ley, si ustedes no lo sabían. Y como usted acaba de mencionar, 5 de esos jueces de la Corte Suprema de Justicia son católicos romanos. Esa simple mayoría ya está en manos católicas desde el año 2006, si ustedes no lo sabían, amigos oyentes. De esta forma, la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica se encamina muy pronto hacia aprobar una ley dominical nacional que proviene, por supuesto, de Roma papal, tranquilamente y sin oposición protestante en su medio, según la profecía de Apocalipsis capítulo 13, que lo hemos hablado mucho en este programa. Recuerden, amigos oyentes, que los Estados Unidos fueron fundados en 1776 como una nación protestante y abrumadora. La mayoría de los primeros inmigrantes fueron cristianos protestantes, perseguidos durante la Edad Media por Roma papal mediante su terrible Santa Inquisición. Usted puede leer la historia y estudiar ese asunto. El autor del libro Rulers of Evil, o sea, Gobernantes del Mal, F. Tupper Sussi, escribió: la Inquisición romana ha sido administrada desde 1542 por los jesuitas. Los jesuitas eran el brazo militante principal en llevar adelante la Inquisición y las persecuciones contra todos aquellos que no se sometieron al papado en Europa durante la famosa Contrarreforma. Por esa circunstancia histórica que al momento de la guerra de independencia de los Estados Unidos entre 1775 y 1783, los católicos solo formaban un 1% de la población de las 13 colonias. O sea, menos del 1%. Pero, pues, los Estados Unidos habían llegado a ser un refugio para todo lo protestante perseguido en Europa. En 1759, la cabeza del gobierno portugués, el primer marqués de Pombal, Sebastião José de Carvalho o Melo, debilitó la Inquisición al abolir el terrible auto de fe de la Inquisición, terminar con los estatutos de la limpieza de sangre y echar además a los jesuitas del país, que eran los grandes inquisidores en Portugal en el siglo XVIII. 14 años después, por ahí el 21 de julio de 1773, culminó el proceso de suprimir a los jesuitas en Europa y en las colonias cuando los europeos, o sea, Francia, España, Portugal y Sicilia, forzaron al Papa Clemente XIV a emitir, a emitir una bula conocida como Breve Dominus Cat Redentor para suprimir a los jesuitas de sus dominios. Era la disolución de la campaña de Jesús. O de la compañía de Jesús. Compañía de Jesús. El fin de las misiones jesuitas medievales. Así los jesuitas fueron expulsados y prohibidos no solo en Europa, sino también en varios países de América Latina. Bueno, pero la Biblia no se equivoca, hermano Fran, porque Apocalipsis 13 dice que después de que se curara la llaga de muerte, iba a haber un resurgimiento nuevamente en el poder papal. El Papa Clemente XIV, como usted lo acaba de mencionar, quien en 1773 había abolido por siempre a la orden jesuita, dijo antes de morir en 1774, ¡ay! Yo sabía que ellos, es decir, los jesuitas, me envenenarían, pero yo no esperaba morir en tan lenta y cruel manera. En el año 1814, los jesuitas fueron restaurados bajo el Papa Pío VII y mantienen hoy en día sus actividades a nivel mundial.
Fue así durante 2 siglos, reinó un fuerte sentimiento anticatólico en la nación protestante de los Estados Unidos, por causa de los recuerdos de los hechos traumáticos de las persecuciones medievales. Abraham Lincoln, que fue uno de los grandes presidentes de esta nación, el 16º presidente de los Estados Unidos, para ser exactos, desde 1861 hasta su asesinato en 1865, dijo hace como 150 años con preocupación las siguientes palabras. Escuchen lo que Abraham Lincoln escribió. No pretendo ser un profeta, dijo Lincoln, pero aunque no sea un profeta, veo una nube muy oscura en el horizonte de Norteamérica y esa nube viene de Roma. Bueno, hermano John, lo que estamos viendo hoy en día es impresionante porque el Papa, por ejemplo, en Suecia el año pasado, el 2016, fue allá para consolidar la reconciliación con lo protestante. O sea, para ponerle fin a la protesta, hermano John. A la reforma. O a la reforma. Vale la pena mencionar, hermano Frank, porque todos los protestantes, cuando se encendió la llama de la reforma con Martín Lutero, con Juan Hus, con John Wycliffe en Inglaterra y Juan Hus allí en Checoslovaquia, en fin, todos estos hombres decían, escribían y enseñaban que el papado representaba al poder de la bestia, tanto del cuerno pequeño de Daniel 7 como la bestia de Apocalipsis 13. Y los jesuitas de Roma, en el famoso concilio de Trento, fueron comisionados por el Papa en ese entonces para levantar una contrarreforma, vamos a decir, buscar la manera de silenciar la reforma en ese entonces, y es por eso que se crearon muchas doctrinas como la doctrina preterista y la doctrina futurista creada por Francisco Rivera, que ponía al anticristo para un tiempo futuro en el tiempo del fin, cuando supuestamente viniera los supuestos 7 años de la gran tribulación, que dicho sea de paso, hermano Fran, para esta fecha, en este tiempo que hemos vivido con tanta luz que tenemos hoy, muchos de nuestros amigos evangélicos, pentecostales, en fin, todavía creen en esta doctrina de los 7 años de la gran tribulación, del rapto secreto, etcétera, que el supuesto anticristo va a aparecer en el tiempo del fin a la mitad de los 7 años de la gran tribulación, o sea, a los 3 años y medio. Y bueno, todo esto provino prácticamente de los jesuitas de Roma, de Francisco Rivera, con la doctrina futurista, pero también tenemos la doctrina preterista, que ponían que el anticristo se había cumplido en el primer siglo con Nerón y todos esos Césares. O sea, Roma tuvo la intención de quitar completamente los ojos del mundo protestante de lo que verdaderamente era este poder papal, que era prácticamente el poder del anticristo en este tiempo del fin. Y no es curioso, hermano John, que este es el primer papa jesuita, el que está luchando para derribar totalmente lo que es la reforma. Vamos a compartir una noticia, hermano Frank, que salió en eltiempo.com, en un periódico en Colombia, del 31 de octubre del 2016. Esta fecha es histórica, se cumplió un aniversario de esta reconciliación. Oigan bien, después de 500 años de protesta, prácticamente ya la protesta se acabó. Usted tenía parte de esa noticia, hermano Frank. Junto con los jerarcas luteranos lamentaron la masacre en esa ocasión ocasionada por el cisma hace 500 años. El Papa Francisco, dice la noticia, y altos representantes luteranos expresaron este lunes en Suecia su profundo pesar por las masacres y perjuicios ocasionados por la cisma entre cristianos y llamaron a proseguir el diálogo hacia la unidad. Hemos hablado mucho acerca de esto, hermano Fran. Muchas personas hoy creen de que lo que nosotros hemos presentado a través de estos programas, eso nunca va a ocurrir, que esos son inventos de nosotros, disparates o mentiras, pero estamos viendo el cumplimiento fiel del libro de Apocalipsis. El pontífice sigue diciendo esta noticia, llegó este lunes a Suecia, o sea, a Francisco, para dar inicio a un año de conmemoraciones en torno a la reforma luterana, mientras que teólogos luteranos
y católicos prosiguen con su lento diálogo doctrinal iniciado hace 50 años. O sea, que esto viene corriendo desde hace mucho tiempo. Las personas que nos están escuchando pensarán que esto pasó de la noche a la mañana. No, ya hace 50 años que estas dos iglesias, que eran enemigas acérrimas durante la Reforma, han estado dialogando en busca de la unidad. Y dice aquí que ese diálogo comenzó hace 50 años. El Papa pretende, oigan bien, amigos oyentes, dice esta noticia, que el Papa pretende acercar a 1.200 millones de creyentes católicos a sus hermanos luteranos. O sea que son 74 millones en todo el mundo. ¿Qué le parece a usted, hermano Frank? Amigos oyentes, recuérdense en la historia que el 31 de octubre de 1517, o sea, hace 500 años, el monje católico alemán Martín Lutero criticó al Papa por el negocio que éste hacía con las indulgencias y por el perdón de los pecados y un acceso facilitado al paraíso, colgando así la 95 Tetzi en la puerta de la capilla de Wittenberg en el sur de Berlín, en Alemania. Hermano John, una pregunta. ¿Qué había en estas tesis? Bueno, había una protesta porque Martín Lutero, un hombre sincero, se dio cuenta que las cosas no iban bien en la iglesia, que no iban de acuerdo con la palabra de Dios. Correcto. Entonces él se puso a protestar. Pero las cosas hoy en día han cambiado, hermano. Correcto, o sea, no hay protestantes hoy en día. ¿Cómo van a haber protestantes si todos se están uniendo con Roma? El problema es, hermano Frank, que Roma estaba vendiendo indulgencia en ese tiempo para supuestamente sufragar los gastos. Si ustedes no lo sabían, esto está todo en la historia, amigos oyentes. Por eso tenemos que ir a la historia, tenemos que documentarnos, tenemos que estudiar. La Basílica de San Pedro, hermano Frank, fue prácticamente edificada o construida con las ganancias de las indulgencias que Roma estaba vendiendo en ese entonces. ¿Y cuáles eran esas indulgencias? Eran documentos, amigos oyentes, que el Papa vendía para obtener el perdón de los pecados de los supuestamente fieles de la iglesia en ese entonces, que nosotros sabemos cuando Martín Lutero empezó a estudiar la palabra de Dios, se dio cuenta, hermano Fran, de que el perdón de Dios es gratuito solamente por la fe en Cristo Jesús. Usted tenía un versículo por ahí, primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, si usted es tan amable. Y antes de que usted lo lea, hermano Fran, recientemente, hace un poco más de un año atrás, Francisco, allí en Roma, abrió una supuesta puerta de la misericordia, ¿sí o no? Que él la llamó la puerta santa de la misericordia. Pero ¿qué estaba haciendo Roma? O sea, esto no ha terminado. A veces creemos de que las indulgencias eran solamente para los tiempos de Martín Lutero. Nosotros mencionamos, leímos varias noticias, impusimos inclusive varios audios donde Roma estaba dando indulgencias también, una vez más, para obtener para que las fieles que pasaran por esa puerta, supuestamente una puerta santa, allá en la Basílica de San Pedro en Roma, obtuvieran una indulgencia por sus pecados. O sea, prácticamente Roma sigue echando por tierra la verdad del evangelio. Es que no es que Roma no cambie, es que Roma no cambia, hermano John. Lo que han cambiado son los protestantes. Es correcto. Roma sigue en la misma posición, con la misma falsa doctrina, engañando. Los protestantes que han bajado la guardia y han bajado la bandera. Y han dejado de protestar. Exacto. Usted tenía primera de Juan 1:9, por favor. Nos dice lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, Él, o sea Cristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Estos son los versículos que se dio cuenta Martín Lutero, hermano John, de que no era a través de un hombre, sino a través de Jesús. Y no era a través de un documento. Roma se estaba haciendo rica y por eso es un sistema religioso el más rico del mundo. ¿Por qué? Porque a través del engaño, en ese entonces, estaba vendiendo estos documentos y por eso Martín Lutero empezó a protestar. Martín Lutero, por causa de esa protesta, fue excomulgado, hermano Frank. Y esta ruptura comportó sangrientas guerras religiosas en las décadas posteriores. Debemos mirar nuestro pasado con amor y honestidad y reconocer nuestra culpa y pedir perdón. Oigan bien, declaró en una homilía el Papa Francisco. ¿Qué le parece a usted, hermano Fran? O sea que él está reconociendo de que hubo fallo de la iglesia de Roma en ese entonces. Rodeado de pastores protestantes, dijo estas palabras durante una oración ecuménica celebrada en la Catedral Luterana de Lund, o sea, en el sur de allí,
de Suecia, ¿verdad? Que anteriormente era una catedral católica. Durante la ceremonia, cuya liturgia se había pactado por varios años de antelación, el cardenal suizo Kurt Koch recordó que los fracasos de los católicos y los luteranos provocaron la muerte de centenares de miles de personas. Lamentamos, dice él, el daño que los católicos y los luteranos se hicieron mutuamente, añadió. La Iglesia Católica, sigue diciendo este comunicado, también rindió homenaje a la contribución de Lutero. Oigan bien, ¿en qué quedamos, hermano Frank? Primero lo excomulgan, entonces ahora le rinden homenaje. Le rindieron un homenaje con gratitud. Reconocemos que la Reforma contribuyó a darle un papel central a la Santa Escritura en la vida de la Iglesia, declaró Francisco en su homilía. ¿Qué le parece a usted, hermano Frank? Nosotros tenemos un libro por acá, hermano Frank, que tenemos que mencionarlo porque hemos mencionado muchos libros a través de este programa radial, pero tenemos un extraordinario libro escrito por una gran mujer que se llamó Elena G. White, y la historia de la redención, página 343 y 344. Francisco dijo en esa homilía allí en Suecia que agradecían a Lutero el papel que él contribuyó para darle la Santa Biblia a la Iglesia, pero eso nosotros sabemos que Roma, obviamente el papel de Roma es ocultarle, ha sido siempre ocultarle la verdad al pueblo. Dice el libro, la cita que usted mencionó, dice: Satanás sabía muy bien que las Sagradas Escrituras capacitarían a los hombres para descubrir sus engaños y resistir su poder. Incluso el Salvador del mundo resistió sus ataques por medio de la palabra. En cada uno de sus asaltos, Cristo empleó el escudo de la verdad eterna al decir: escrito está. A cada sugerencia del adversario opuso la sabiduría y el poder de la palabra. Para que Satanás pudiera conservar su dominio sobre los hombres y afirmar la autoridad del usurpador papal, debían mantenerlos ignorantes acerca de las Escrituras. La Biblia exalta a Dios y pone al hombre finito en su correcta ubicación. Por lo tanto, sigue diciendo esta cita, sus sagradas verdades deben mantenerse ocultas y mejor suprimidas. Esa fue la lógica adoptada por la Iglesia de Roma. Por cientos de años impidió la circulación de la Biblia. Se prohibía a la gente que la leyera o que la tuviera en sus hogares. Y sacerdotes y prelados carentes de principios interpretaban sus enseñanzas de manera que apoyaran sus pretensiones. De esa manera, el Papa llegó a ser casi universalmente reconocido como el representante de Dios en la tierra, y hasta la fecha lo es, hermano Frank, dotado de autoridad suprema sobre la Iglesia y el Estado. Hermano Frank, yo creo que las palabras de Francisco eran unas palabras, prácticamente no eran del corazón que él lo decía, que agradecían a Martín Lutero por haberle dado la Biblia a la Iglesia. Dicho sea de paso, si nuestros amigos católicos romanos creyeran en la evidencia de la palabra de Dios tal y como está escrita, obviamente no creerían que la Virgen María está en el cielo intercediendo por los pecadores. Sigue diciendo el comunicado: no podemos resignarnos a la división y el alejamiento de la separación que la separación provocó entre nosotros. Tenemos la ocasión de reparar un momento crucial de nuestra historia, superando las controversias y los malentendidos que a menudo no impidieron entendernos los unos a los otros, dijo el pontífice, hermano John. Pero la punto aquí es que se está poniendo la Biblia a un lado. Vamos a entendernos con ideas. Olvidémonos de doctrina, de lo que dice la palabra de Dios. Porque automáticamente, si no vamos a la palabra de Dios, tiene que haber una división. Obviamente. Y esto es prácticamente lo que ha hecho que el ecumenismo tenga fuerza en este tiempo, y es por eso que vemos la unión de todos estos cuerpos religiosos y de todas estas religiones, que muchas de ellas no son religiones cristianas, como los budistas, los hinduistas, los musulmanes, etcétera. Pero ¿por qué? Como usted lo ha dicho, se ha puesto a un lado el libro más importante, que es la palabra de Dios, la Biblia. Dice esta nota, oigan bien, en un largo sermón, el pastor Martín Junge, secretario general de la Federación Luterana Mundial, que organiza el evento,
también consideró que este momento histórico, dijo este hombre, es una oportunidad para que los católicos y luteranos se distancien de un pasado empañado por el conflicto y la división. Nos damos cuenta de que cuanto nos une supera con creces a cuanto nos divide. Somos los sarmientos de la misma vid, insistió, lamentando la fragmentación de los cristianos. Así que, hermano Fran, yo creo que estamos muy cerca del tiempo del fin, porque la profecía bíblica, tanto del libro de Daniel como Apocalipsis, se están cumpliendo ante nuestros ojos, y usted va a leer una de ellas. El método que usaría el poder papal para tumbar la pared del protestantismo, de acuerdo a la profecía del profeta Daniel, nos dice lo siguiente. Daniel capítulo 8, versículo 23 y 25, nos dice: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá más, no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y a los pueblos de los santos. Y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón, y su corazón se engrandecerá, y con paz destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no con la mano humana. Wow. O sea que esto es una profecía, hermano Frank, que muchas de las personas que nos están escuchando en esta hora nunca habían escuchado, ni mucho menos tal vez la escucharán en sus iglesias de labios de sus pastores o ministros. Pero dice claramente que Roma iba a usar la paz, la unidad y el ecumenismo para atraer a ella todas las religiones del mundo. Amigos oyentes, los protestantes serían los primeros en apostatar y unirse de nuevo a Roma, como lo estamos viendo en esta unión, o en este pacto, o en este 500 aniversario de la Reforma, que nuevamente unen a estas dos iglesias que estuvieron separadas por 500 años. Cuando esto estuviera ocurriendo, la profecía de Apocalipsis capítulo 13 llegaría a su cumplimiento final, tal y como lo dice la Escritura. Vamos a leer los textos, amigos oyentes. Presten mucha atención a estos versículos que tenemos que compartir con ustedes, contenidos en Apocalipsis 13, versículos del 1 hasta el 4. Escuchen bien, dice el profeta Juan en la isla de Patmos: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esta bestia representa al papado en el tiempo del fin. Y en sus cuernos 10 diademas, o sea, 10 coronas. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Y quién es el dragón? Satanás, por supuesto. Dice el versículo 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte. O sea, amigos oyentes, el papado recibió su herida de muerte en 1798, cuando el general Berthier entra a la ciudad de Roma y se lleva al exilio, al cautiverio, al Papa Pío VI. Pero dice la Biblia, la segunda parte del versículo 3, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra, oigan bien, toda la tierra, en pos de la bestia, tanto los habitantes de la tierra como todas las religiones del mundo. Si ustedes no lo sabían, aquí se encuentran los protestantes también. Dice el versículo 4 de Apocalipsis 13, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. O sea, los concilios ecuménicos, los tratados de uniones ecuménicas no están adorando a Dios, sino al dragón, a Satanás. Y adoraron a la bestia, o sea, al papado del tiempo del fin, diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? O sea, que esto significa que el poder mundial que le será dado al papado en el tiempo del fin, por supuesto, este poder no viene de parte de Dios, hermano Frank. Cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos,
perdió el espíritu y el poder de Dios. Y para dominar la conciencia buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue lo que vemos hoy, el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente para estipar las herejías. Eso se va a repetir, hermano John. Así es. Para que los Estados Unidos formen entonces una imagen de la bestia, como hemos hablado anteriormente, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil, que la autoridad del Estado sean empleadas también por la iglesia para cumplir sus fines. Es por eso que vemos hoy en día tanta influencia de la iglesia sobre el Estado, hermano John. Los papistas pueden ver que los protestantes se están engañando a sí mismos al cerrar voluntariamente los ojos ante los hechos del caso. A medida que gana terreno el movimiento en pro de la observancia obligatoria del domingo, el llamado a cuidar la tierra, como escuchamos hoy en día, la encíclica Palpar de Laudato Si, como dice también un comentario en esa encíclica. Ellos se alegran en la seguridad de que ha de concluir con poner a todo el mundo, al mundo protestante, bajo el estandarte de Roma, refiriéndose a un descanso dominical, hermano John, que eso pertenece a Roma. Así es. Vamos a escuchar, hermano Frank, un pequeño audio, para beneficio de nuestros amigos oyentes, para que ustedes puedan darse cuenta de cómo Roma está trabajando fuertemente por la unidad de todos los cristianos. Y esto es prácticamente un cumplimiento de la profecía de Apocalipsis 13, que la vamos a leer a continuación, la segunda parte de esta profecía. Es muy importante, hermano Fran, porque prácticamente la herida de muerte que fue propinada a Roma en 1798, ya vemos que esa herida está prácticamente ya sanada. Como dice la profecía. Como dice la profecía bíblica, y dice que después de que esa herida fuese sanada, toda la tierra se iba a maravillar en pos de la bestia, o sea, de este poder papal. Y vemos que toda la tierra, tanto los habitantes del mundo, incluyendo las religiones del mundo, se están uniendo con Roma, y todos le van a entregar nuevamente el poder a Roma papal en el tiempo del fin. Este es el único objetivo de Roma, amigos oyentes, obtener la supremacía mundial como la obtuvo en la Edad Media, cuando dominó al mundo por 1260 años, de acuerdo a la profecía de Daniel 7:25 y de Apocalipsis 12:4 y 6. Vamos a ver si escuchamos este audio rapidito, hermano Frank, a ver si el tiempo no nos traiciona. Vamos a ver. El Papa Francisco pidió hoy por la unidad de los cristianos y convocó a los distintos grupos a redescubrir el bautismo, dejando atrás lo que nos divide. El Sumo Pontífice remarcó nuestra común misión de transmitir a los otros la misericordia recibida, empezando por los pobres y abandonados, durante la segunda audiencia del año que encabezó por segundo miércoles consecutivo en el aula Paulo VI del Vaticano y no en la Plaza San Pedro, debido a que la temperatura a las 9:30 hora italiana era en Roma de 2 grados bajo cero. Queridos hermanos y hermanas, el texto de la primera carta de San Pedro que hemos escuchado centra la reflexión de la semana de oración para la unidad de los cristianos. El apóstol se dirige a la primera generación de fieles para que tomen conciencia del don que han recibido por el bautismo. Del mismo modo, todos nosotros, durante esta semana de oración, estamos llamados a redescubrir nuestro bautismo y hacerlo juntos todos los cristianos, católicos, protestantes y ortodoxos, dejando atrás lo que divide. Compartir el bautismo significa que todos somos pecadores y que necesitamos la salvación que Dios nos ofrece. Todos experimentamos la misma llamada a salir de las tinieblas e ir al encuentro de Dios lleno de misericordia. Precisamente en el bautismo nos sumergimos en la fuente de la misericordia y de la esperanza, de la que nadie está excluido. Esta experiencia de gracia que
crea un vínculo indisoluble entre los bautizados, de modo que nos consideremos realmente hermanos y miembros de un solo pueblo de Dios, capaz de anunciar las maravillas que Él ha obrado a partir del testimonio sencillo y fraterno de la unidad, así como del compromiso mutuo de poner en práctica las obras de misericordia corporales y espirituales, realizando nuestra común misión de transmitir a los otros la misericordia que hemos recibido, empezando por los pobres y abandonados. ¿Qué le parece, hermano Fran? Habló mucho acerca de dejar atrás lo que nos divide, prácticamente a través del bautismo. ¿Cuál bautismo? Obviamente el bautismo que promueve la Iglesia de Roma, que es el bautismo de infantes. Yo no sé si las personas que nos están escuchando en esta hora creen en ese bautismo, porque ese bautismo no es bíblico. El bautismo bíblico es el bautismo por inmersión. Entonces está promoviendo un bautismo a todas las religiones, a todos los cristianos del mundo, pero el bautismo por aspersión, que es el que le echan agua a la cabeza de un bebé. Y entonces para hacer, dice, hablar y hacer un solo pueblo de Dios. Pero los budistas no creen en Dios, hermano Fran, los hinduistas no creen en Dios. Yo no entiendo entonces de qué manera Francisco va a unir a todos estos cuerpos religiosos. Ya lo estamos viendo, que la única forma es poner todas esas diferencias a un lado y unirse por el bien de la paz y del amor y del respeto mutuo. Y es que también, hermano John, hace 500 años lo que dividió a la iglesia, porque la iglesia era una sola unida, fue la protesta, dividió la iglesia. Y lo que hizo esa división fue la palabra de Dios. Entonces, según él, dejen la palabra de Dios a un lado, dejemos toda esa enseñanza y vamos a unirnos en los comentarios nuestros o en falsas doctrinas. Correcto. Porque lo que dividió es la iglesia fue la protesta que vino por la palabra de Dios. Cristo vino a dividir a este mundo, fue precisamente por la palabra de Dios. Mateo capítulo 10 lo dice claramente, no he venido a traer paz sino espada. Vamos a leer ese versículo porque mencionó a Pedro, pero miren lo que dice Pedro también aquí, hermano John. Dice segunda de Pedro, lo que leímos al principio, capítulo 3, versículo 17, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que se haya arrastrado por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Es el mismo Pedro que él menciona ahí. Me está diciendo que nos llevemos por lo que, no el error, sino por lo que dice la verdad, hermano. Amén, así es. Pero los protestantes, hermano Frank, serían los primeros en extender la mano al poder papal al apostatar de la verdad bíblica. Porque Roma no cambia. Correcto. Cambia son los protestantes. Es correcto. Roma nunca va a cambiar, porque ese ha sido el carácter del dragón, hermano Frank. Como dice la Biblia, Apocalipsis 13, es un carácter que nunca cambia. O sea, el carácter de Satanás nunca cambia. Y vemos que el dragón le dio el poder, la autoridad y su trono a este poder papal en el principio. ¿Y cómo se unen, hermano John? Un protestante va a aceptar que la Virgen María está intercediendo por él. ¿Qué respuesta tiene un protestante a Roma cuando le pregunten, pero usted, si el Papa dice que la Virgen intercede, ¿qué respuesta tiene un protestante cuando va a la palabra de Dios? Dice que solamente Cristo es el único que intercede. Y Francisco recientemente dijo que el cristiano verdadero que no es mariano no es un cristiano verdadero. ¿Y cómo responden los protestantes a eso? No hay protesta precisamente porque nadie está protestando. La protesta se acabó. Miren lo que dice el libro de Apocalipsis capítulo 11, diría capítulo 13 nuevamente, pero la parte de la segunda bestia, los versículos del 11 al 14, preste mucha atención, dice, después vi otra bestia, dice Juan, que subía de la tierra. Esa segunda bestia es Estados Unidos en el tiempo del fin, amigos oyentes, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, o sea, la piedra angular con la que esta nación fue establecida con base cristiana, base protestantes, la libertad civil y la libertad religiosa. Eso era el símbolo de esos 2 cuernos, hermano Fran. El poder de una nación está representado en los cuernos y el poder de esta gran nación ha sido esas 2 piedras angulares, la libertad civil y religiosa. Pero la segunda parte del versículo no lo decimos nosotros, lo dice la palabra de Dios. Dice, pero hablaba como dragón. O sea, este país cambiará su carácter hacia los principios constitucionales, seguirá en un futuro cercano la agenda del dragón, si ustedes no lo sabían. Versículo 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. O sea que Estados Unidos, hermano Frank,
amigos oyentes, será uno de los primeros países que honrará a la primera bestia del capítulo 13, o sea, al papado, a Roma papal, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren. Oigan bien, Estados Unidos va a obligar a los ciudadanos de esta nación a adorar a la primera bestia, que es Roma, cuya herida mortal fue sanada. ¿Por medio de qué? Por medio de leyes ejecutivas de carácter religioso, amigos oyentes. Este país dictará leyes que honren a Roma. Una de ellas será una ley dominical nacional en honor al falso día de reposo dominical promovido por Roma. Versículo 13, también hace grandes señales. O sea, estas señales son milagros que harán las iglesias apóstatas de Estados Unidos, que se unirán con el gobierno para engañar a miles, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Versículo 14 de Apocalipsis 13, y engaña a los moradores de la tierra con las señales, o sea, con los milagros que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra, o sea, los habitantes de Estados Unidos, que le hagan imagen a la bestia, o sea, leyes de carácter religioso que honren a Roma y no a Dios, y una de ellas será el honrar el día domingo, que tiene la herida de espada y vivió. Hermano Fran, estamos viendo que Roma está viviendo una vez más al derrumbar todas las barreras o muros que impedían ese resurgimiento a nivel mundial, y lo está logrando por medio del ecumenismo. Muy importante. Yo creo que vamos a compartir una noticia, hermano Fran, en los minutos que nos quedan, una noticia que prácticamente salió en el día de hoy, y es una noticia muy fresca. Eso salió en la agencia de noticias católicas Zenit.org, con fecha del 31 de octubre del año 2017. Y noten cómo dice el encabezado. Dice: reforma vista por primera vez desde una perspectiva ecuménica. Declaración conjunta de luteranos y católicos. Dice la noticia: luteranos y católicos agradecen las bendiciones de este año de conmemoración, que incluyen el hecho de que por primera vez luteranos y católicos hayan considerado la reforma desde una perspectiva ecuménica. Oigan bien, hermano Frank, nunca en la mente de Martín Lutero. Ay, si Martín Lutero se sueña esto. No, si se resucitara Martín Lutero. Dice que hay que ver ya la reforma de una perspectiva ecuménica, lo que dio lugar a un nuevo enfoque de los acontecimientos del siglo XVI que llevaron a nuestra separación. Dice, esta mañana la oficina de prensa de la Santa Sede ha publicado una declaración conjunta de la Federación Luterana Mundial y el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, no dice de los luteranos solamente, de los cristianos, con motivo del término del año de la conmemoración común de la Reforma, hoy 31 de octubre de 2017, hermano Fran. O sea que se acabó la reforma. Se acabó prácticamente la reforma. Yo creo que no, quedan algunos que estamos todavía protestando, hermano Joey. Vamos a seguir hasta que el Señor lo permita. Muy importante, y vale la pena mencionar, hermano Fran, una cita de un libro que hemos mencionado en estos programas radiales, un extraordinario libro que se llama El Conflicto de los Siglos. En la página 497, que dicho sea de paso, este libro fue escrito en el siglo XIX, página 497, dice: muchos consideran la gran diversidad de creencias en las iglesias protestantes como prueba terminante de que nunca se procurará asegurar una uniformidad forzada. Pero desde hace años se viene notando entre las iglesias protestantes un poderoso y creciente sentimiento en favor de una unión basada en puntos comunes de doctrina. Para asegurar tal unión, oigan bien, debe necesariamente evitarse toda discusión de asuntos en los cuales no todos están de acuerdo, por importantes que sean desde el punto de vista bíblico. Muy importante esta declaración, hermano John, porque ahí es que está el engaño de Satanás. Satanás sabe que no le va a hablar a un protestante de la Virgen María y esas cosas, pero dice aquí que se basan en los puntos más o menos que tengan en común.
Y quizá el amor, la paz, la amistad y esa cosa, entonces por ahí lo une. El cuidado de la tierra, que eso se está promoviendo mucho en el mundo, y obviamente esa encíclica de Francisco, Laudato Si, que hace un llamado a cuidar la tierra, nuestro hogar. ¿Y quién no quiere cuidar la tierra? ¿Quién no quiere cuidar el planeta? Nosotros estamos a favor, por supuesto, de cuidar el planeta, de no tirar basura al piso, de reciclar la basura, etcétera, etcétera. Pero detrás de todo eso hace un llamado Francisco a guardar el domingo al mundo, hermano Frank. Y dice aquí tal declaración que debe necesariamente evitarse toda discusión de asuntos en los cuales no todos estén de acuerdo. O sea, hermano John, usted no el Papa no le va a decir a un protestante que se inclina ante una imagen, quizás. Exacto. Pero se va a ir por otro lado para unirse con él, con otros puntos que quizás están de acuerdo. Es correcto, y esto es prácticamente lo que ha culminado este pasado 31 de octubre, hermano Frank, de este año en curso. Prácticamente, hermano Fran, estamos dándonos cuenta de que la profecía de Apocalipsis 13, si hay algunas personas que nos están escuchando que no lo creían, que creían de que esto era un invento de nosotros, pues bueno, yo espero que ahora lo crean. Y nos dicen a las claras, hermano Fran, de que Roma papal nuevamente obtendrá el poder, el dominio a nivel mundial. Y este país de Norteamérica será uno de los primeros países que le entregará nuevamente el poder a Roma papal, levantando una imagen en honor a Roma en este país de Norteamérica. ¿Y cuál es esa imagen? Esa imagen es de carácter religioso, es el establecimiento de una ley dominical nacional en Norteamérica. Amigos oyentes, el tiempo del fin está a las puertas. ¿Estamos nosotros preparados para lo que viene? Lo importante es que tú vuelvas a la obediencia a los mandamientos de la ley de Dios, porque el cuarto mandamiento de la ley de Dios nos pide que guardemos el verdadero día de reposo, que es el séptimo día de la semana, el sábado de Jehová, no el domingo. El domingo fue un día cambiado por el poder papal, fue el día que Roma estableció como el día de reposo, pero el sábado sigue siendo, hermano Fran, y lo seguirá siendo por toda la eternidad, aún en la tierra nueva, el día que todos los hijos de Dios, los redimidos, irán a adorar a Jehová. Hermano Fran, hacemos un llamado final a nuestra querida radio audiencia. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 20 nos dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si usted desea escribirnos o comunicarse con nosotros, escríbanos: El Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333, Riverview, Florida 33569. O si prefiere llamarnos, ¿a qué números? 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Si usted no recibe una respuesta inmediata, déjenos su nombre, su número de teléfono y nosotros nos comunicaremos con ustedes lo más pronto posible. Si desea visitarnos en nuestra iglesia local, visítenos. Iglesia del Evangelio Eterno, 4403 Avenida Hubert, con H, Tampa, Florida, 33614. Nuestra página de internet www.elfuerteclamor.org. Amigos oyentes, nos resta decirles gracias por su atención, gracias por su fiel sintonía. Preparémonos porque Cristo está a las puertas. Si Dios nos da la vida, nos veremos en nuestra próxima intervención.